Bueno, lo vamos a ver ese versículo en Mateo que habla sobre tendrás que nacer de nuevo. Y entonces es una observación que a la verdad es una exigencia, hermanos. La frase nacer de nuevo significa un cambio, transformación actual. Si hay un problema muy grave en el cristianismo hoy en día, es simplemente que tanta gente dice que son cristianos y realmente no se ve en sus vidas. Y lo voy a hablar en una forma que por años yo traté de hacer la gente de cambiar. Pues si haces malas cosas, pues entonces ya que lo vamos a pelear con ese cosa y el otra cosa y luego la otra cosa. Y yo trato de hacer el trabajo de Dios, el Espíritu Santo. Yo no lo hago eso. Ya decidí que no voy a hacer eso. Hermanos, Dios dice que hay una transformación. En el contexto de la Biblia habla de un cambio espiritual en cómo uno piensa y actúa. No hay ese cambio si no se ve nada de diferente entre tu supuestamente después de ser salvo y tu vida de pecador antes. El cambio ya se queda sobre nosotros. Dice, es un cambio espiritual visible para todos. Entonces, estamos Iglesia Bautista Fundamental de Tláhuac. En Juan 3:3 hasta 6, Jesús respondió, Jesús y le dijo, de cierto, le digo, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Sin cosa de que Jesús está hablando, no se puede ver el cielo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús enseñó que la salvación es necesaria para entrar en el cielo con Dios. La salvación es de irse a vivir para la eternidad en el hogar de Dios. ¿Ok? Salvación es de vivir en la casa de Dios, en su casa, bajo sus condiciones y reglas. Acepta eso. Uno no quiere cambiarse, no hay ningún problema, no hay inconveniente, nada más para ti, porque te vas al infierno. Entonces, esto es lo que Jesús está planteando. Si uno quiere irse al cielo cuando muere, tiene la persona de nacerse de nuevo. Si uno quiere evitar el castigo del infierno, tiene la persona de nacerse de nuevo. No hay otro lugar. Mucha gente piensa, bueno, ya que como vamos ahí a ver la casa de mis padres, así, que todos son hijos grandes, y entonces se van así afuera, así en la entrada a un lado, y que están ahí tomando porque sus padres no quieren alcohol. Entonces, hay un lugar así en el cielo, a lo mejor ahí atrás, y que ya que vamos al cielo y vamos atrás y vamos a escondernos ahí, no hay ese lugar, hermanos. Es en la presencia de Dios o es en el infierno. Esas son las opciones. El salvo acepta como todo lo que dice Dios como razonable, aún excelente, en lugar de sus propios pensamientos. De nacer de nuevo es de pensar diferente, de actuar diferente. Y esta es una cosa muy mal. Yo he usado esto cuando yo hablo con gente para ser salvo. Tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Ok, está bien, es la verdad, tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo. Pero muchas veces
nosotros pensamos una vez que decimos estas palabras, que ya que Jesús sea mi Salvador, te creo en ti. Y de ahí se apaga todo. No tengo que hacer nada, no tengo que pensar nada, no tengo que cambiarme, no tengo que nada de nada y que voy al cielo. ¿No es cierto? Tú recibes todo de Dios, incluyendo su santidad, lo que le hace uno piadoso y santo, como aceptable, más bien como excelente. Tú recibes el patrón moral de Jesús como lo tuyo. Tú vas a ponerlo en práctica en tu propia vida. Mucha gente, eso de orar, esto de quedarse toda la noche, hasta muy noche orando, hasta eso de testificar, ay no, no soy tan loco, un religioso loco. No, para ser salvo, uno tiene que hacer lo que dice Dios. Esto ya, de nacer de nuevo es Dios transformándote igual que tú queriendo esto. ¿Sí? No es nada más la responsabilidad de Dios. Tú tienes que prestarte. Y esto es donde habla. Jesús dice a la gente, tendrás que nacer de nuevo. Hay una obligación, hay una exigencia, una urgencia que tenemos que cambiarnos y convertirnos a la imagen de Cristo. Esto es algo que Dios lo hace, sí, es cierto, ya vamos a ver más adelante. Dios lo hace, pero también a la misma vez, yo coopero en eso. Dios no va a arrastrarte al cielo tú resistiendo. En un sermón hace años, prediqué algo y dice, bueno, cuando el rapto viene y Dios viene así por nosotros y nos saca de este mundo y ya que puedo ver un ricachón cristiano, el ángel viene y que lo va a llevarle al cielo y que el ángel, oye, este es pesado, que trata de jalarle, oye, ¿qué pasa? Tú pesas muchísimo. Y el rico ya está con su BMW y ya no, ya que tiene que ir conmigo. Oye, hermanos, todo lo vamos a dejar atrás. Tenemos que cooperar con Dios. Esto es, que Dios te transforma. Y esto, déjeme decirlo, ya tengo más adelante, pero las cosas de Dios nunca fallan. 100% de las personas en el cielo son transformados, son nacidos de nuevo. Si no eres nacido de nuevo, si tú no tienes esa transformación espiritual, ya no va a ser un ángel llevándote para arriba, va a ser así una puerta que abre y para abajo. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que es eso? Entonces seguimos, la salvación no es membresía en un club religioso. No es un partido político, no es de te gusta como Jesús regalaba comida a la gente o que sanaba a la gente, a los enfermos. Caridad, ayudando a otros con sus problemas de vida, no es salvación, porque tú haces cosas buenas, no te salva. Nadie tiene la salvación por hacer la caridad. El nacer de nuevo es un cambio espiritual en la persona. Dios lo hace, lo hará, pero la persona tiene que dejar que Dios haga este trabajo en uno mismo. Esto es algo que tú recibiste Jesús, entonces entiende la significancia de recibir Jesucristo. Es una transformación como de nacer. Bebé está en la panza de su mamá y luego no respira. Que ya que tiene líquido así alrededor del bebé y que ya que todo su oxígeno, su comida, todo se traspasa por el cordón umbilical. Entonces, eso es como vive. Es como un pez casi, pero luego sale y que si no respira, está muerta. ¿Cuánto puede un bebé vivir una vez que corta el cordón umbilical? Pues está hablando de minutos y puede ser daño cerebral si no tiene oxígeno. Y los doctores lo llevan y lo dan buena nalgada y ya empieza a llorar. Y con primer lloro, se expulsa todos los líquidos así en sus pulmones y empieza a respirar. Si no toma nacimiento físico de agua, es que si no respira, no es nacido, no es vivo.
muere. Hermanos, hay muchos cristianos que están en el estado de muerte, ya que dicen que son cristianos, pero no es cierto, porque no hay nueva naturaleza. La salvación es una transformación espiritual del alma de la persona, de su ser, de su personalidad, de su carácter, e incluso sus deseos y preferencias. Esta transformación es el nacer, el ser nacido espiritualmente de nuevo. La salvación de Dios es exitoso 100% de las veces que pasa. Dios te salva, vas a nacer de nuevo a fuerzas. Esa es una regla de Dios. Entonces no pienses que ya, ay, pero yo no soy tan excesivo, no soy extremista. No, Dios pone las reglas. Si no hay transformación, y pues puede ser que gente que crece muy rápido y puede ser gente que está más lento, pero todos crecen, todos tienen esa transformación. Si no estás en esa transformación, estás afuera de los redimidos. Solamente por el Espíritu se puede ser salvo. En 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló, las cosas de Dios, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, riña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La mente es lo lógico en el hombre. Aunque esto es útil en muchas formas y situaciones en la vida, es inútil cuando hablamos de pecado, de juicio, de salvación. La moralidad abarca algo que la lógica tiene dificultad de manejar, menos de entender bien. Lo espiritual de Dios, Dios es espíritu, recordamos, se activa y conecta al espíritu del hombre, su alma completa, para que entienda cómo desempeñar esta salvación. O sea, hay algo que tiene que conectar. No son las palabras que salen de tu boca. Esto no es lo que salva. Dice, en su corazón cree y luego confiesa. Las palabras son consecuencias de tu fe. Amén. Porque crees. Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, entonces no vas a tener miedo de confesar a Cristo. La salvación no es puro esfuerzo del hombre, porque tú quieres ir al cielo, no te vas a lograrlo. Esto es simplemente imposible. Hermanos, somos tachados criminales delante del corte de Dios. Y nosotros, hermanos, vamos al infierno. Y con los mejores esfuerzos, mejores intenciones, te vas al infierno. Con nuestros esfuerzos no podemos lograr el cielo. La salvación es el poder de Dios suelto en el hombre por Dios. Es una promesa de Dios que va a hacer. Pero todo esto es condicionado con la persona queriendo y aplicándose a las promesas de Dios. Tomas la promesa de Dios de salvarte y lo identificas con eso. Pero fe o creer o aceptar como lo mejor para ti es necesario también. Sin fe es imposible de agradar a Dios, y ya que lo vimos en Hebreos hace unos domingos. Proverbios 20:29, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Si una persona escucha la palabra de Dios para entenderla y obedecerla, le será como una lámpara para discernir y guiarle en todas las cosas de su vida para que agrade a Dios. Se puede saber lo bueno de lo malo y que puede saber así su propio corazón. Y esto otra vez, tu espíritu con el Espíritu Santo, y que luego que habla sobre que ya que escucha y hace caso a la palabra de Dios. Dios llama a todos a la salvación. En Juan 6:44,
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede llegar a Dios, o sea, ser salvo, sin que Dios le jala primeramente a él mismo. Dios nos lleva a la salvación. Entonces, como nosotros vemos esto, es así, que por la fuerza de un hombre, de la voluntad de una persona, no se puede ser salvo. Pero tiene que responder a este jaloneado de Dios y del Espíritu Santo para que ya que se vaya a la salvación. Si respondes a lo que Dios jalándote, serás salvo. Pero de nuevo, no es nada crédito de mí. Yo creo en su promesa. Yo lo aplico su promesa a mi caso y voy al cielo por mi fe. Por tu fe serás salvo. 12:32 de Juan. Y yo si fuere levantado, Jesús habla, yo si fuere levantado de la tierra, todos traeré a mí mismo. Siendo levantado en la cruz, Jesús jaló a todos, llamó a todos. Jesús dijo en este punto de tiempo, si Jesús hubiera muerto, era futuro, entonces él jalaba a todos y él está jalando hoy mismo a todos. Pero tenemos que entender nuestro texto principal. Tendrás que nacer de nuevo. Jesús lo dijo. Dios está haciendo su parte, pero cada persona tiene que responder a ese llamamiento a la salvación por Dios. Si no eres nacido de nuevo, y esto no habla de unas palabras que dices, habla de fe en Jesucristo. Y esta fe transforma tu vida. Si no te transforma tu vida, no eres salvo. Esto va a pasar 100% de las veces. Tienes que recibir a Jesús en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, a fin de todo, somos salvos no por nosotros, sino por la obra de Dios, Jesucristo en la cruz. Pero desde mucho más atrás, de cuando Dios empieza a mostrarte cosas en tu vida, en tu corazón, en tu mente, tu razonamiento, y que empieza a poner la necesidad, el pesar del pecado, la necesidad de solucionar esa carga del pecado, y que empiezas a cambiarte. Esto ya, todo eso, la salvación, es de nacer de nuevo. Empieza con Dios y tú respondes a Dios, a su llamamiento. Nuestra parte es de darnos cuenta en nuestro espíritu de nuestra situación, responderle, recíbale. Yo le recibo. Esto es literalmente, recibo a Jesús como mi Salvador personal. Eso es como debes responder para ser salvo. No es de boca, pero con sinceridad y esmero. No es esmero, así ya si lo das así 10% en tu vida para vivir como Cristo, para Cristo, ¿no? Ese no es esmero, ese no es sinceridad, ¿sí? Pues ya el doctor ya me han dicho por años, ¿no? Haz ejercicio. Bueno, ya que me levanto y me doy vueltas ahí en la estancia, ¿no? Alrededor del sofá sillón. Bueno, no es mucho, pero eso es lo que hago. Pero ese no es mucha sinceridad, pero es algo, pero no es mucho. Pero hermanos, eso es lo que muchos cristianos hacen con su vida cristiana. Lo da el mínimo, nada más para pasar, para tapar el ojo. Dios está viendo. La parte de Dios no es realmente la voluntad de hombre que se salve. Debemos recibirle y una decisión nuestra es esto sí. Pero es por la voluntad de Dios que llegamos a ser salvos. Dios quiere que acepte a Cristo. Si yo digo, yo reconozco esto, yo lo acepto a Jesús, entonces soy salvo. Y esto es lo que tenemos que enfocar, en nacer de nuevo, empieza con Dios, pero tenemos que participar, tenemos que recibirlo. En Juan 1:12 y 13, otra vez el mismo versículo. La combinación de Dios, la parte de Dios y parte de nosotros. Dios está obrando en nosotros primeramente y antes de nuestro querer o recibirle.
Pero nosotros no somos salvos sin la decisión y acción de recibirle como Salvador. Dios responde a tu recibirle con poder espiritual para que puedas poder o potestad para todo lo que sigue. Entonces, si tú recibes a Jesús en fe, todo el poder que necesitas para lo demás ya, y hasta esto, fe inicial, todo viene de parte de Dios. No eres salvo sin recibirle, pero a la vez no es nada para jactarnos, porque realmente el poder para hacerlo y cumplir con esto, con todo eso, viene solamente de Dios. No puedes ni vivir como cristiano sin el poder de Dios tampoco. Pero no dejas el punto perderte. Tenemos que ser nacido de nuevo. Jesús está ofreciéndote la salvación y si respondes, Dios se encarga con todo. Si no respondes, en ninguna manera serás salvo. Sumisión al camino de Dios. Proverbios 14:12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y casi el mismo versículo en 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Todo gira alrededor de lo que declara Dios, creerlo y hacerlo. No hay salvación aparte de Dios. La salvación que Dios nos declara es muy estrecha, es muy específico. La Biblia es muy específica. Tenemos que entender que lo que uno piensa y desea no siempre es el camino correcto para el Hijo de Dios. Y estos versículos ya nos tachan. Vamos a decir desde la caja, desde el principio. La gente piensa que ya, no, yo no soy tan mal, yo puedo vivir bien, que Dios ya sí va a dejarme entrar. No, somos pecadores. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir esto. Nuestro parecer normalmente está mal, está viciado con el pecado. Es solamente por saturarse mucho en la palabra de Dios y de tener una historia larga de obedecer a Dios y desear obedecer a Dios por mucho tiempo que el parecer de esta persona puede ser bien en los ojos de Dios. Tu discernimiento de lo que es bueno o mal para tu vida espiritual depende de andar obedeciendo, estudiando la palabra de Dios mucho, tener mucho lo que ves poco a poco, cosas chiquitas cumples y con tiempo, con una historia, sí puedes discernir lo que es bueno. Es solamente por saturarse mucho en la palabra de Dios, de tener una historia larga de obedecer a Dios, a desear obedecer la voluntad de Dios por mucho tiempo que el parecer esa persona puede ser bien en los ojos de Dios, pero quedándote lejos de la palabra de Dios, de la oración, de la casa de Dios, sin obrar la obra de Dios, este es evangelismo y edificación de los hermanos, sin amar mucho a tus hermanos, no es posible que tus deseos sean correctos. Todo esto es un paquete. Una cosa afecta a otros. Muchos cristianos creen con la práctica de su vida que la iglesia no es necesaria. Creen que no, la oración no es necesaria. Si suelta un toro en la calle, que él viene, que uno de sus cuernos ya que se va para mí, entonces voy a orar. Claro que sí. Pero falta eso, ya no van a orar. ¿No? Eso es el problema. La Biblia es fiel. Según Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, por Pablo, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Amén significa así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La obra de Dios no está rota. Los principios y promesas de Dios funcionan y funcionan muy bien, exactamente como Dios dice que van a funcionar. De esto no hay duda.
Las promesas y declaraciones de Dios son inmovibles, son fieles y siempre eternas. ¿Qué es el nacer de nuevo? Entonces en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un cambio de tu ser espiritual. No sé cuántos cristianos que he visto que dicen, yo soy cristiano, y que viven como un inconverso. No hay deseos de nada de Dios. Digo, ¿y cómo esta persona? Di la palabra, di las palabras, ¿no? Soy nacido de nuevo. Se habla de una transformación espiritual dentro de ti. No, yo voy al cielo cuando muero. Eso es como queremos referirlo. Sí, es como una póliza de así contra fuegos. ¿Cuándo lo sacas? ¿Cuándo lo usas? ¿Cuándo lo revisas? ¿Cuándo ya te afecta tu vida diaria? Nunca. Cuando hay un fuego, entonces sí lo sacas. Pero hermanos, fíjate, eso no es la salvación. La salvación es algo diario. Esto es lo que tenemos que entender. Es algo en que ya que nosotros tenemos que llevarlo. Ese es el nacer de nuevo. Segundo de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es después de sentir la pena del pecado. Eso es como Dios funciona. Primero te pone la carga. En converso, pone la carga de tus pecados. Yo estoy ofendiendo la santidad, la justicia de Dios. Entonces estoy en delito. Estoy criminal, ¿no? Después, ese es cuando entra el arrepentimiento, cuando uno está sintiendo mal. O sea, que vas a ser juzgado por Dios por tus pecados. Sientes mal, porque te fijas que el pecado está mal y está destruyendo actualmente tu vida, causando el castigo de Dios sobre ti. Malas cosas entran en tu vida por tus pecados. Tienes que fijar, pecado está mal. Nadie entra al cielo sin tratar con pecado, porque entrar en el cielo, de ser salvo de tus pecados, se trata de pecado. Igualmente sientes mal por tu relación con el Salvador. Este es cómo entras en el cielo y es el factor que te bendice en esta vida. Ese mismo pecado en tu vida traído por tus deseos y acciones mal hechos, destruye tu relación con el Salvador. Jesús es quien que te da el pase personal de su parte. Y entonces, si tú estás haciendo maldad con él, ¿por qué te enojas, no? Con tu pase. Esto es el problema. Ya a la gente no les importa nada de pecado. Hace lo que quiere. Entonces, no. En Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, igual como a los judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento se posiciona para guiar a uno a la vida eterna. El arrepentimiento es lo mismo de la fe. Fe, arrepentimiento. Pero en lo negativo, no es lo que crees y haces por esta creencia, sino por lo que no crees, lo que rechazas y no haces porque sigues lo que agrada a Dios en lugar de tus deseos viciados. Cada persona sigue su curso de la vida en lo que piensa es lo bueno o lo mejor. En griego, arrepentirse es de cambiar su mente o tener otra mente, otro parecer. Entonces, la salvación empieza con una decisión tuya. Pero así no es realmente. La salvación empieza más atrás que esto,
Cuando alguien te presenta las declaraciones de Dios, eres un pecador, condenado al castigo en el infierno. Sientes que lo que haces mal, se va a entrar en juicio con Dios. Ese es primero. Segundo, Jesús murió en la cruz porque te ama y para salvarte. Recíbelo. Con esos dos, del pecado y de luego Jesús murió por mí en la cruz. Este es donde empieza la salvación. ¿Crees esto o no? Aceptes esto. Tomas esto como tu propia creencia. Lo que tú vas a vivir por lo demás de la eternidad. Si crees esto, entonces eres salvo. Pero de creerlo y no practicarlo es imposible. No es así. Cada persona estima. Para no perecer, tienes que arrepentirte. En 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios con nosotros es para que entremos en el arrepentimiento para ser salvos. ¿Sí? Palabra clave, paciente. Dios es paciente con nosotros. Aguanta a nosotros hasta un límite. Hechos 20:21, testificando a los judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento, fe, creer. Las dos cosas son las dos caras de la misma moneda. Dice, el arrepentimiento es lo que damos la vuelta de. Arrepentimiento es lo que dejas de estas cosas. Y la salvación o fe en Jesucristo es lo que damos vuelta hacia. Fe hacia, arrepentimiento, rechazo. Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Se cambia de pecado a la justicia, que es Jesucristo. Por eso es nuestro patrón moral. Nosotros están siguiendo su ejemplo moral. Ese nuevo nacimiento produce obras dignas de arrepentimiento. O sea, evidencia que sí tú estás esforzándote. No somos salvos por obras, pero somos salvos por la fe. Y la fe produce obras. Sin la parte de cambiar de algo, entonces no hay salvación. Arrepentimos del pecado para salvación. Dios manda Espíritu Santo al corazón del pecador para redarguirle de sus pecados, y esto es arrepentimiento. Pero el cambio es una parte muy fuerte y muy importante y muy esencial para ser salvo. Tendrás que nacer de nuevo, otra vez. Cambiamos a ser como Jesús. Y esos versículos hablan de esto. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primero de Pedro 2:21, para que esto, y pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La salvación abarca este cambio total. O sea, para ser salvo, esto es como debemos quedarnos en el modelo de Jesús, moralmente, después de ser salvo. Si no eres como Jesús, entonces algo ya es así fallando. Si uno es salvo, tiene el ejemplo, es fuerza de Jesús en uno jalándose a este patrón. Si uno es salvo, tiene Espíritu Santo igualmente como Jesús, pero tiene Espíritu Santo igualmente en su corazón, dándole poder espiritual para cambiarse. Sin Dios obrando en nosotros, nadie puede ser santo. Nadie puede hacer frutos de arrepentimiento. Es solamente por el poder de Dios. Dios promete este poder para todos los creyentes. Y como digo, el plan es el plan, es para todos, no hay excepciones, no hay diferencias.
va a funcionar de la misma forma para todos. ¿Es salvación instante del momento o es un proceso? En 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. En 15:1 y 2 de 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en lo cual también perseveréis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Es la salvación de instante o es un proceso? Sí, a los dos. Sí, a los dos. Nuestro destino después de la muerte es cambiado del infierno al momento de creer. Entonces el destino es cambiado al cielo al momento de ser salvo. Por eso Dios llama a los salvos los santos. Pero también no somos completamente sin pecado y andando 100% en el ejemplo de Jesús al momento de ser salvo. Es un proceso de poco a poco cambiarse a la imagen de Jesús, es paciente Dios. Este proceso se llama la santificación. Dios es paciente con nosotros, pero no abusas de su paciencia. Sí, digo, pues ya estoy en el camino de la salvación. Estoy en el camino ahí a la santificación. Y tú piensas, bueno, es 1 kilómetro de aquí a allá. Ellos dicen, es 1000 kilómetros, hombre. Ya tienes mucho de ir. ¿Y cuánto que has progresado desde el momento que eres salvo? Pues estoy en el mismo lugar donde estaba cuando yo acepté a Jesús. Nunca vas a llegar así, ¿eh? Y dice, no, muévete, muévete, muévete. ¿Qué? Toma pasos. Y aunque sea caminando lento o corriendo, pero tome pasos. Pero no te engañas, no se puede cambiar tu destino después de la muerte sin también andar en el proceso de la santificación. Es un paquete completo, no es la salvación. Tendrás que nacer de nuevo, esta es la salvación. Tendrás que nacer de nuevo. Esto es tanto cambiar tu destino eterno, que es cambiar tu vida actual para quitarte el pecado y poner en su lugar la justicia. Y Dios es quien que hace esto. Y Dios lo hace 100% de las veces con todos los casos de todos los cristianos. Todos son salvos, son santificándose. Muero y yo voy al cielo, pero yo soy pecador. No estoy en la imagen de Jesús, pero estoy presionándome adelante, siguiendo adelante sobre este camino de la santificación. Ahora, hay gente que ya que se sienta sobre así una piedra y dice, no, yo no voy a ir más acá. Eso es todo. Y entonces dicen, eso es todo lo que voy a hacer en la salvación. Y Dios dice, los que Él salva, Él también transforma. Renueve su mente, su vida. Y eso es 100% de las veces. Ahora, yo no sé dónde andas. Con sinceridad o poca sinceridad. O nada de sinceridad. Puedes haber dicho todas las cosas que ya que piden uno de hacer, de orar para ser salvo. Pero la verdad, ¿dónde andas? ¿Estás nacido de nuevo o no? Porque la realidad de esta cosa, si fue puesto en tribunal, ¿qué evidencia es la que vas a tener? No somos salvos por obras, pero hermanos, la fe que salva produce evidencias. ¿Qué es lo mínimo que me salva? Pues en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si haces lo que Dios te manda respecto a entrar en la salvación, arrepentirse y creer en Jesucristo o simplemente creer en Jesucristo, es lo mismo. Si es una moneda con dos caras, fe, arrepentimiento. Se puede ver los dos, se puede ver nada más solo fe. Y es lo mismo, entiende. Pero si haces esto, serás salvo. La salvación es una moneda de dos caras. Lo dejas, es el arrepentimiento, en lo que aceptas y persigues es la fe en Jesucristo.
Si menciona la salvación en las dos os, solamente fe o creer, es porque Dios ve los dos puntos como la misma cosa. Creer en Jesús es creer que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra, se encarnó y murió en el Calvario para nuestros pecados. De tener esta fe en Jesús es de creer y aceptar que su obra en morir y resucitarse es en sustitución por tu muerte y condenación final. ¿Has sido nacido de nuevo? Recíbele a Jesús como tu Salvador y ser salvo. Ahora, hermanos, terminamos con esto hoy, pero déjame nada más decir otra cosa aquí. Si eres realmente salvo, nacido de nuevo, entonces es una transformación. ¿Dónde está esa transformación? Vamos a decirlo así. Puede fallar en Dios. Dios hizo una promesa que no cumple, porque Dios no puede. ¿Será la verdad? ¿Dios hace promesas que no cumple? No. Puede ser que yo me fallo. Pues todos pecamos y en ese proceso de la santificación caímos y muchas veces. Pero hermanos, la diferencia entre un inconverso y un cristiano, así como yo, dice, no pisas los charcos. No te metes, ahí hay lodo, ahí hay agua. ¿Sí? Un inconverso pisa así por accidente y pisa así un charco. ¿Y sabes lo que hace? Se acuesta y lo revuelca así en el lodo. Y un cristiano se tropieza y se cae en el charco, se levanta, se sacuda, se quita el mugre y sigue adelante. Porque está con otro parecer. Él no le gusta el lodo, es sucio. Y el inconverso se encanta lo más sucio, lo más revolcarse en ello, lo más feliz. Entonces, hermanos, ¿dónde andas en esas cosas? Tendrás que nacer de nuevo. Es una obligación, es una urgencia, dice Jesús. Pero cuando habla de nacer de nuevo, ya estás cambiando. Estás cambiando. Analizamos nuestras vidas como cristianos. Preguntamos, ¿nosotros realmente estamos buscando a Dios? Estamos en ese proceso de la santificación. Y hermanos, déjame decir otra cosa. Dios, el Padre, tiene su voluntad, es el plan. Ves todas las escrituras y Dios, el Padre, está en el cielo. Para nada Él viene aquí a la tierra. Abrió los cielos, las nubes y lo vio su hijo y que dice, ese es mi hijo, en quien que tengo complacencia. Ok, pero desde el cielo, Él siempre se queda. Y manda Jesús. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Pero cuando llega hacia eso de la santificación, bueno, Jesús es ejemplo, es nuestro patrón moral, pero la verdad, ¿quién nos hace la santificación? El Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que pasa? Recuerda, bueno, unos a lo mejor recuerdan, hace como 4 años predicamos sobre el Espíritu Santo. Wow, que era el año pasado, no recuerdo. Pero ya, cuando habla del Espíritu Santo es como una paloma. ¿Y qué hacen las palomas? Cualquier ruido y se van volando, ¿no? Pues casi todos los palomos son así. Ya, ahí en Charleston, donde yo nací, fuimos con nuestros niños hace años y no, esos son carnívoros, ya que lo dice, lleva así unas galletas saladas ahí, siéntate ahí en un parque, así al lado de ahí de la bahía y que está bien bonito el día, entonces ya que lo sacamos las galletas y que lo digo así, a ver si uno ya que viene cerca y lo echa. Lo echo y que lo llevó uno volando y digo, lo eché otro y luego ya que vinieron, pues aquí en las piernas, así en el banco y todos los niños, ¡ah! Y que digo, ay no, esos no son palomas que yo conozco.
Porque los palomos que yo conozco ya que son miedosos y estos no, eso sí ya se lo quita. Y luego después ya fuimos, ahí ya, que fuimos ahí a la vuelta, a un McDonald's, y que tienen así lugar de sentarse afuera. Y entonces entramos y un muchacho que estaba sentado que viene y dice, oye, yo soy próximo ya, pero ya adelante, adelante, dice yo. Mira, y abre 2 pedazos de pan y no hay carne. Y que dice, ¿qué era? Y que le dijo y que luego, ya te doy otro. Digo, ¿y qué? Dice, pues lo abrí para poner catsup y ya que viene uno que me lo robó la carne. Digo, ay, qué bárbaro. Esos no son tímidos nada. Pero el Espíritu Santo es así. Cuando pecas, se va. Te deja sin poder. Porque pecas. Tú no vas a vivir la vida de un santo. No vas a ser santo si dejas que entra pecado. Uno pelea todo lo que puede en contra del pecado. Pero regresamos al mero. Tendrás que ser nacido de nuevo. Tantos cristianos que están engañándose. Pensar que son salvos. Pero no hay proceso, nada. Dijeron unas palabras mágicas y piensan que van a llevarles al cielo. Están viendo películas demasiado porque eso no es. Uno tiene fe y la fe es viva. La fe cambia por lo que crees, actúas, doctrina, causa, conducta. Entonces eso es lo que es. Tendrás que nacer de nuevo, hermanos. Vamos a terminar ahí. Vamos a orar, hermano Julio, puedes orar y vamos a tomar la ofrenda y terminar.